Muy buenos días y bienvenidos a esta primera Portfolio Review. Y como es la primera, por supuesto, pues había que tener problemas técnicos, ¿no? El principio no se grabó, que fue el portfolio de Ari, lo siento un montón. La verdad es que el resumen es que estaba muy guapo, pero te faltaban algunas piezas. Y lo segundo es que no se grabaron las voces de los interlocutores. Por contexto creo que se entiende todo, pero este problema técnico para la siguiente edición ya lo he arreglado. Si quieres participar en la próxima Portfolio Review, será seguramente a principios de diciembre, a través del Discord, como siempre, tenéis el enlace en la descripción y vamos para allá. Pero casi se me olvida que tengo plazas disponibles de mentoría para enero. Me quedan 5 plazas todavía, están limitadas porque de momento no me puedo dividir. Son, por cierto, de environment, props o de materiales, a veces las tres juntas, por supuesto. Pero si te interesan otras cosas como personajes, escríbeme, porque es que te puedo recomendar gente de confianza, que sé que vas a aprender con ellos, que te van a tratar bien y que son gente humilde, normal y artistas currantes de toda la vida. Hagamos como que no ha pasado nada y voy a empezar. Lo que tiene en común todo esto es el tema de las composiciones centrales. Este trabajo en específico lo tienes completamente todo el rato. Está en el tercio central aquí, aquí, aquí. Aquí todo lo que sucede en la acción está pasando en el centro y aparte no es tan descriptivo con el mundo. Yo no tengo una referencia real de exactamente qué necesito. Y las proporciones de las cosas no terminan de estar bien definidas. Aparte de que si tú vas a utilizar 3D como base para concept, te recomiendo que subdividas bien, porque ves, aquí se te han quedado los polígonos marcados, que esto también lo puedes solucionar en Photoshop metiéndole un difuminado, pero es algo que es fácil de corregir. La escala del suelo parece que está en una escala de 2 por 2 metros, pero aquí se te está yendo un 30% de tamaño, por ejemplo. La proporción del banco es muy baja, esto está muy alto. Los techos parece que están bien y el vagón también, o sea, el metro también, pero estoy notando como problemas. Aquí, por ejemplo, es muy ancho. 1 metro no es así de ancho. Esto son 6 metros y lo que mide esto son 4, por ejemplo. Entonces, esto me da la sensación de que es recurrente. Aquí lo arreglas un poco. El cómo presentas tus elementos también, pues bueno, está recargado en composición central. Yo lo que haría es incluir varios en una misma toma o intentar hacer renders en horizontal, o sea, en vertical. Y aquí, bueno, aquí otra vez composición central, pero bueno, aquí utilizas este contrapeso y esta silueta que lo equilibra bastante guay. Pero ves, es una composición central otra vez, principalmente. Que además lo estás poniendo con un naranja, que sí que mola. Aquí otra cosa que es mejor respecto a los anteriores es que tiene un equilibrio de color bastante guapo. Pues complementario directo, aquí pues armonizas con los amarillos, aquí metes algún verde de fondo que armoniza con esto también. Está bastante guay, pero le falta trabajar esos aspectos. Y esto te pasa también otra vez. Composición central aquí. Aquí también te pasa mucho que se va la vista aquí, al tercio central. Aquí también se te va aquí, que está muy centrado. Aquí otra vez estructura central. Y nos vamos otra vez al tema de las proporciones. Aquí está un poco mejor medido porque has utilizado una silueta de maniquí, pero sin embargo las lámparas del techo están fuera de proporción. Algo muy importante de los concept es que no son una ilustración. Tienen que tener una utilidad de diseño. Entonces, hay que tener esto muy presente y muy en mente porque yo necesito saber la definición de los materiales si yo voy a trabajar como environment y a trabajar sobre tu concept. Yo no puedo coger tu concept, bueno, esto para los argentinos es una palabra horrible, pero no puedo pillar tu concept y ver que estos son 6 metros y que no exista ningún vehículo en el mundo, o sea, ningún metro en el mundo que tenga esta proporción. Y que no vea pues, los materiales exactamente de qué son o cómo se comportan o características similares. Este es el mejor, también se nota que es de los últimos, pero es de los primeros. Buah, pues haces muy bien en tenerlo de los primeros aquí, porque es lo que más llama la atención. Pues a mí, si este es de los primeros, me parece que es algo positivo por la parte de que se nota que la técnica la tienes, entonces es una parte que no tienes que dedicarle tanto esfuerzo en aprender, pero sí que se nota que artística o técnicamente tienes que pulir unas necesidades que como concepto son necesarias. Aquí esto, por ejemplo, esto no es un concepto, es una ilustración.
porque yo no entiendo las proporciones, yo no entiendo las distancias. De hecho, pasa lo que sucede muchas veces en ilustración o cierto tipo de pintura, es que estás muy marcado por el estilo y las profundidades no se entienden. Yo necesito, si yo voy a hacer un personaje, que yo entienda las profundidades, las distancias, las proporciones y que no tenga que hacer un esfuerzo extra en buscarme otras referencias adicionales porque anatómicamente no se entienda el personaje. También el brazo, por ejemplo, si te fijas, te ha quedado muy corto. Tendría que quedar a esta altura, más o menos. Porque si no, tiene que tener el codo aquí o lo está hablando de una manera que no existe. Entonces, creo que tienes una base muy buena de cómo funciona el color, de cómo funcionan las formas, de cómo tienes que trabajar en cuanto a orden, de que dices, vale, me trabajo una thumbnail, trabajo las siluetas, los elementos, las formas y hago una composición. Pero faltan los elementos de diseño que hace que todo el concept sea creíble. Porque si no, es una ilustración. Entonces, un concepto lo primero que tiene que tener es que sea útil. Si no, tienes un problema porque tu trabajo, entre comillas, no sirve. O sea, está chulo, pero el objetivo es que tú entres a producción, hostia, qué susto, que tú entres a producción y puedas trabajar. Y la gente, pues, joder, tío, me está saltando aquí todas las notificaciones, me está dejando sordo. Voy a quitar el volumen del mezclador. Te podría revisar todo un poco así, pero ves, composición central. Aquí has intentado utilizar este contrapeso, pero está aquí la composición principal y pasa un poco lo mismo. ¿Te has dado cuenta? Una vez soluciones esto, lo puedes hacer muchas veces girando el plano, haciendo fugas hacia aquí arriba. Puedes enseguida arreglar este tipo de inconvenientes. Me voy a abrir un momento el Photoshop para hacer una corrección así por encima. A ver qué... Creo que puedo cambiar, ¿no? Puedo hacer... Voy a coger esto como ejemplo. Cambiar transmisión al Photoshop. ¿Se ve bien el Photoshop? Si ahora mismo, fíjate, está todo recargado en esta zona de aquí. Entonces, le has creado esta curvatura de lente como para forzar un poco más la división de los espacios y dar la sensación de que esto es grande, ¿no? Como de inmensidad, de ruinas, y también pues para enfatizar el objeto este. Pero sin embargo podrías haber aprovechado esa curvatura para hacer una inclinación de los elementos y hacer que esto estuviera un poquito más separado, porque esta persona, a nivel de composición, si tú esto lo mueves aquí, y esto, pero igual lo puedo mover así, en verdad. Si esto lo mueves aquí y esto lo mueves hacia la izquierda un poco, o sea, hacia la derecha, ya se te arregla en gran parte todo eso. Vamos a... Solamente con que quede más o menos... que se entienda. Sí. Me voy a alejar. ¿Ves la composición? ¿Cómo funciona mejor? Entonces puedes aprovechar también, añadir este tipo de rotaciones para que también se generen este tipo de perspectivas en el que no solamente los tienes de manera lineal, sino que se está generando un cono hacia el objeto, de tal forma que tú tienes a tu personaje, pero también estás generando una espacialidad, solamente por cómo estás haciendo que funcione la composición. Y aparte, se sigue manteniendo este rollo de izquierda a derecha, de lectura occidental, de cómo percibimos las cosas por cómo consumimos audiovisualmente en nuestra cultura. Y podrías añadirle otros elementos que puedas utilizar como crop, quizás una roca por aquí,
algo así, que te ayude a trabajar un poco el rollo este de la thumbnail, que es un aspecto así rocoso, que puede haber alguna ruina que haga como así, un pilar que esté colocado por aquí. Y enseguida esto tiene un aspecto que a nivel compositivo, yo lo miro de lejos, ¿ves? Esto con un poco de trabajo y ubicando mejor los elementos, pues que quizás este lo pondría en vez de aquí, lo pondría aquí, y esto lo pondría pues como aquí, no sé, depende mucho de cómo cambies la estructura y las siluetas, pero esos son los cambios que yo le haría a todos tus trabajos, y con eso yo creo que irías muy bien encaminado, la verdad. Y voy a volver al... Y yo creo que con eso realmente sería todo, porque el resto lo tienes más... O sea, eso es más o menos lo mismo en todos los trabajos. Pero si cambias eso, yo creo que se te queda muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Matías? Vale, pues pasamos si no a Raúl. A ver qué tienes por aquí. Bueno, te voy a decir que esto está mucho peor que tus últimos trabajos. Y eso significa que es muy bueno porque has mejorado un montón, pero también toca reciclar. Entonces, bueno, aquí de entrada te puedo decir que el base color está muy oscuro. Seguramente. ¿Ves? Esto está muy oscuro. No puedes irte más oscuro de 42, 42, 42 de sRGB o de 39, 39, 39, porque es el color del carbón. Ari se tiene que pirar, pues bueno, te echaremos de menos, pero a la siguiente esperamos que vuelvas. De hecho, creo que ya se ha desconectado, no me he enterado. Pues Raúl, esto está muy oscuro, el Sculpt está guapo, pero es una pena que esté más guapo el render del Sculpt que el render final. Aquí, ojo, que tienes ahí una raya un poco... Esto es del Bake, ¿eh? Esta raya que ves aquí es del Bake. ¿Lo ves? ¿No tengo mi ratón? Pues para ser tu primer material está muy bien, ¿eh? He de decirte. Pero creo que aquí este tipo de bakes suele ser mucho... Bakeaste directamente en Painter, ¿verdad? Ajá, amigo mío. Ese puede que fuera uno de los problemas. Para bakear las tileables normalmente, lo que tienes es que dejarte el high poly a los lados y arriba y abajo. Porque este corte va a venir de que se te va a acabar el plano en el que estás haciendo el bake y te va a pillar los ejes. Entonces como que no te sigue la continuación. Tienes que tener el high poly, digamos, en 9x9, entre comillas, y el low en 2x2, en un plano en 2x2, para que del bake te pille las esquinas en las que se repite también. Porque el bake es una proyección radial, entonces si las esquinas se te está acabando, te va a aparecer los cortes. Y luego esto le metes un filtro de HSL y lo pones un poquito más blanco, o le quitas estas cosas tan negras y lo pones un poquito más claro, o incluso azulito, para que te quede un poco más complementario con el naranjita que le has puesto aquí. Y se te quedará bastante limpito. También esto que lo has hecho con Real, veo aquí. Sí, o sea, en general lo veo guay. No me molan mucho este tipo de marcas de agua. No soy fan porque no aportan más información de la que ya estoy viendo, porque ya estoy en tu perfil, estoy en tu ArtStation. Pues ya lo veo aquí a la derecha, es añadir información adicional y quitar espacio a todo lo demás. Pero eso es una opinión personal, no tiene que ver con que esté bien o mal, simplemente a mí no me gusta. Aquí esto te has vuelto un poco crazy con las líneas estas. ¿Seguiste un concept para este material o fue un freestyle? Sí, ¿verdad? Al igual que le decía antes a Matías de que su objetivo es añadir elementos de diseño para trabajar el concept y que todo funcione a nivel estructural,
A los artistas 3D nos tenemos que hacer a la inversa. Tenemos que no fliparnos porque no estamos acostumbrados a trabajar elementos de diseño y tenemos altas probabilidades de cagarla. Y a mí es al primero al que le pasa cuando intento añadir elementos de diseño que luego digo, tío, no parece ni que esté trabajando en la industria. O sea, es una pasada. ¿Por qué? Porque intentamos reproducir cosas que nos suenan y la memoria falla. E incluso los concept artists, cuando están añadiendo este tipo de cosas, tienen una referencia al lado, o tienen un mood board, o tienen un world building del que tirar. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, a mí me da la impresión de que igual te viste Arcane o algo así y dijiste, le voy a añadir esto que está guapo. y le añadiste unos detalles dorados, pero no entiendo qué son. Entonces, este material yo lo descartaría por completo porque no es salvable, porque no entiendo qué es. Y si no entiendo qué es, mientras lo estoy viendo, es que el material tiene un problema grave de cómo es percibido. Entonces, no quiere decir que esto lo tengas que tirar, sino que yo lo pillaría, le quitaría esto, le daría una segunda vida, lo reutilizaría para un enviro y aprendería del error. Porque esto es salvable en muchos aspectos. O sea, realmente el sculpt está bien, está chulo, me gusta el trabajo de las texturas, te funciona bien la escala, tiene un empaquetado limpio, me gusta cómo lo has presentado. Tienes cosas interesantes, pero un fallo te está tirando todo el equipo abajo. Después esto está oscurísimo, no veo nada. Esto lo que más me gusta es esto, tío, el material este. Entonces se te quedó, esto y los pilares se te ha quedado bastante guapo. Después los metales, particular este de aquí se te ha quedado, y esto de aquí se te ha quedado del base color muy oscuro. Entonces no te está... Mira, ¿ves? Aquí te recomendé, de hecho, que te investigase la posición de Level Artist, porque la disposición de las cosas y el cómo preparas todo está muy chulo, pero los elementos de enviro se te quedan un poco a medias. Los elementos estos, hay cosas como muy oscuras, hay cosas... no tengo del todo claro qué intentas a simple vista. Entonces, yo intentaría buscar una manera en la que esto te funcione con PBL. Si no sabes cómo funciona el PBL, te animo a que busques información acerca de esto, que es Physically Based Lighting, y es lo que le falta a este enviro para funcionar. Vaya gallo me ha salido. Es lo que le falta a este enviro para funcionar. Yo creo que esto ya te lo comenté justamente por este trabajo, y esto me suena que ya lo vi también. Aquí es un poco lo mismo. Muchos elementos de diseño y problemas con las escalas. Aquí, ¿hiciste freestyle aquí también? Pues se nota, pues eso, se nota inacabado, se nota como que no hay una referencia. O sea, de hecho, los módulos estos de Megascan sé más o menos cuáles son, porque me suenan, pero como que juntos no están terminando de funcionar bien, pese a que son parte del mismo kit, y eso es porque no estás intentando llegar a un lugar específico. Entonces, todo lo que hayas trabajado sin referencia seguramente tenga estos mismos problemas. Esto me gusta mucho más. Esto es mucho más limpio. Pues está mucho mejor. Porque te has limitado a algo pequeño y a presentarlo bien. Y ahí has podido plasmar toda la calidad y has dedicado un montón de tiempo en intentar conseguir esto. Este render, el cómo se corta aquí, no me mola un pelo. Pero bueno, estas curvitas, el cómo hace la compo, está guapo. La intención de presentación de esto está chulo también. Le has puesto unas luces interesantes en Unreal. Yo creo que esto es de lo mejor que tienes, tío. Está bastante chulo. El sci-fi lo veo guay. Un poco trillado el tema sci-fi últimamente. Pero los módulos están bien. Podrían estar mejor artísticamente porque el PBR creo que te cuesta. ¿Estás acostumbrado a trabajar con el PBR, Raúl? Es el fallo más grave que estás teniendo. Y creo que tienes un ojo como guay, porque consigues cosas que artísticamente están muy chulas, pero como no tienes el conocimiento para poder abarcar todo lo que necesitas, luego tienes este tipo de fallos que, como el material base no está definido de la manera correcta físicamente, pues está mal, luego las cosas no terminan de funcionarte bien. Entonces es una pena porque es como, joder,
tienes el ojo, tienes el gusto, la composición está chula, el cómo están dispuestos los elementos, el cómo has puesto aquí diferentes elementos orgánicos para romper pues esto que va todo recto, que va muy hard surface. O sea, realmente tienes cosas muy interesantes que no son fáciles de conseguir y de practicar, pero sin embargo esto, que es muy muy importante y es el 50% de todo, no está bien. Entonces es una pena. Si trabajas el rollo de PBR, yo creo que te va a meter un glow up a todo. También me da la sensación de que trabajas como muy a tope en un proyecto al principio y luego a mitad de camino te cansas un poco. Sí, ¿verdad? Me da la sensación de que empiezas con mucha fuerza, pero los acabados los veo mal. Y no es por falta de talento, es porque te debes quemar a medio camino. Aquí te recomendaría trabajar un poco más las bases del PBR, ponerte una planificación más estricta, trabajar con tareas e intentar buscar un foco para no perder de vista ese saber hacer y no quedarte, pues esto por ejemplo se ve de puta madre, pero esto ya se empieza a ver peor y esto ya se ve mucho peor. Entonces, no te desanimes porque lo tienes casi ahí, pero te pasa lo mismo en todos los proyectos. Este te pasa más que los otros. Esto se siente que está más a medio hacer que lo demás. Seguramente porque es un modelado más difícil, que no estás tan acostumbrado, es un vehículo, lleva muchas partes, te dejaste mucho en el blockout y en modelar y luego cuando llegaste a VS y texturizado estabas de bajona ya. Este está chulo. ¿Ves? Justamente en los proyectos en los que no te da tanto tiempo. Aquí el problema que tienes únicamente es el PBR. Pero el resto lo veo bien, tío. O sea, es un problema que tienes ahí pequeño el texturizado de conceptos y de cómo aplicar ciertas cosas en el Painter. Pero se nota mucho más que en los proyectos estos que son más pequeñitos los logras acabar de puta madre. Aquí, pues bueno, también los problemillas estos de texturizado PBR, que tienes un poco en todo, pero la calidad que consigues sacar en algunos shots, en otros posts, en lo que es así más pequeño, lo consigues sacar en todo. Cuando pidas más feedback por el Discord y tal, en algún momento a ver si puedo pasar algo de guías de PBR, etcétera. Sí, además esto es el Smart Material del Painter, que se nota que la escala también está mal y tal, el pattern, pero las texturas también tienen escala, los ruidos tienen escala, las marcas tienen escala, los desgastes tienen escala. De la misma manera que modelamos a escala, también hay que texturizar a escala, ¿vale? Y realmente poco más. Es un poco lo que encuentro en el total de tus trabajos. Se nota una mejoría en general, sobre todo de esto a esto, se nota muchísimo, pero lo que te fallaba aquí con el PBR te sigue fallando aquí y aquí y aquí, y es un problema al que hay que prestarle atención. No sé si estarás de acuerdo. Pues poco más que añadir, tío. Yo intentaría no encariñarme con proyectos antiguos y estos que tienes aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los tiraría de momento. El de la moto, aunque sé que te va a doler esto que te voy a decir, también lo haría, porque no está la calidad de lo demás. Y esto es una cosa que es un consejo que va para todos y yo he pasado también por ahí. Cuesta mucho desprenderse de proyectos que te han costado y les tienes cariño, pero no hay que anclarse en cosas que sabes que puedes hacer mejor. Y aquí estás demostrando que lo puedes hacer mejor. Entonces, si esta es tu calidad, tienes que tener esta calidad de aquí para arriba. Porque estás demostrando que esto es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Pues no puedes enseñar esto. ¿Vale? Opinión mía, ¿eh? Si no me podéis pegar algún... Nada, es broma. Vale, vamos con Paola. Bueno, aquí flexeando de que está en el 80 level. Madre mía. A ver, el perfil de Paola, que lo conozco un poco, es principalmente, tiene un problema principal que es que todavía está estudiando, que no es un problema en sí,
sino que es normal que tengas el portfolio a medias porque no ha llegado la fase de que lo tengas que construir todavía. El artículo lo veo bien, no estoy de acuerdo en algunas cosas, porque el tema de los noises, el PBR y tal, esto de que esté el height completamente plano, está fatal, ¿eh? Pero en general es un buen trabajo. Buscaría el seguir haciendo cosas como esto e investigar también un poco el rollito de PBL, porque estás muy decantada para environment y materiales, y la mejor forma de conseguir que los materiales se vean bien es que la iluminación sea físicamente correcta. Entonces, esto de que esté la bombilla quemadísima y aquí casi no haya luz, por ejemplo, es una consecuencia directa de que el PBL no está funcionando porque los valores están desbalanceados. Es una cosa que es relativamente reciente, pero es muy potente para iluminar. El PureRef está bien, podría ser mejor, más completo, pero lo veo bien en general. Las proporciones están correctas, el espacio está delimitado, entonces le puedes meter todo el detalle a donde quieres y yo lo veo bien, la verdad. Me gusta también cómo has compensado los colores de los azules con las maderas de barniz y cómo has armonizado pues con las cortinas, con las latas, que tienen pues un poco también el baño. Está bastante bien pensado. La planta esta se me hace un poco rara. Sí, sí. Pero bueno, se permite. Un poquito de displace al suelo le hubiera venido bien, un poquito de fuerza en el normal, porque te queda muy plano. Quizá hubiera contrastado más el roughness si buscabas esa diferencia de microsuperficie, pero en general lo veo bien. Aquí se nota que esto es bastante anterior, ¿no? Pues los renders están mucho más oscuros, los materiales no están bien definidos, y un poco lo mismo que te pasaba aquí, ¿no? Hay renders oscuros, esto pues parece plástico en vez de cristal. El plástico de la tele lo veo bien, pero sí que la iluminación está pues en el 30% del histograma y eso hace que te estés perdiendo el 70% de todo lo que puede ser el espacio de luz en un render, y eso es, pues bueno, un problema. Aquí tienes cosas más interesantes, composición central de primeras, cosa que no me mola mucho. Esto llega a estar aquí y esto a la derecha y hubiera funcionado mucho mejor. Los concepts al final tienen una finalidad específica. Pensé que habrías puesto el concept al final. Si está inspirado en un concept está bien ponerlo. Igual lo tienes en la descripción. Sí, aquí. Claro, ¿sabes cuál es la diferencia? Que esto está completamente balanceado por esta silueta de aquí. Ha puesto un personaje en un plano muy cercano para justificar una composición central. Y aparte está recargando muchísima parte de la iluminación y del fog en el cielo. O sea, está utilizando este espacio negativo para compensar todo esto, y si te fijas en el tuyo es algo que no has podido respetar. ¿Ves? Además, lo que hizo este artista es forzar la perspectiva mucho más para que las siluetas caigan muchísimo más rectas. Aquí ya ves que a ti se te curva un poquito. Por aquí se te va curvando, esto no está tan girado. Usa una perspectiva forzada para dar más sensación de profundidad, más elementos aquí, para que estas siluetas caigan rectas y estén alineadas con el resto de edificios. Y todo va en recto. Pero sin embargo, este artista, si te fijas, ha utilizado también la técnica que le he explicado antes a Matías, de girarlo un poco para que la tendencia del plano y las líneas no caigan completamente horizontales. ¿Ves? Que esto está curvadito, está inclinado. Juega a eso para compensar con distintas siluetas y con que esto está quemado. Esta iluminación está quemada para hacer contrapeso de este elemento. Entonces, de esta forma puede centrarse en la arquitectura del sitio, mostrarte lo máximo posible y aún así puede hacer crop, y esto sigue siendo una compo que funciona perfectamente. A mí las composiciones centrales pueden llegar a funcionar, pero hay que buscar la manera de compensarlas. Esta es la forma. Este elemento que he añadido aquí también hace que funcione bastante bien. Mira dónde cae la luz. Toda este área.
Entonces está compensando todo este tercio y pone una figura de poder aquí, un elemento protagonista, para que funcione con todo esto de aquí. Pero bueno, aquí te está funcionando, te está fallando un poquito el tema de la iluminación. ¿Esto es un real? Está desequilibrado porque no termina de encajar esto con un día de verdad. Noto que... O sea, es una luz que no me creo. Si cambio un momento a... Voy a cambiar un momento a Photoshop para poder explicarme mejor. Voy a ir a fotografía. Vale. Si yo pongo esto aquí, fíjate como el histograma es súper homogéneo. Tienes casi todo está recargado en este 20% de todo lo que es la imagen. Y esto se te quema. Entonces, yo casi que lo que haría es intentar repartir mejor cómo funcionan las cosas entre sombra e iluminación. Y aquí te está haciendo los rebotes de manera incorrecta porque todo esto está siendo afectado por la luz principal, ¿no? Sin embargo, los rebotes no son igual de fuertes que todas estas zonas. Entonces queda excesivamente sombreado. Aparte que te has pasado un pelín con el viñeteado aquí, ¿ves? Es un poco fuerte, la aberración cromática también está bastante fuerte y da un aspecto un poco artificial. Se siente como los típicos filtros de Instagram antiguo que hacía que todo estuviera medio quemado, medio saturado, muy recargado en el azul. Esto es un problema relativamente común en la generación de PlayStation 3, donde hacían este tipo de cosas. Ves que le cambia un par de cosas en el azul y ves un típico filtro cutre. Y esto pasa mucho en la generación de PlayStation 3, donde saturaban en exceso y jugaban con las paletas de colores de una manera como más desproporcionada porque estaban en una fase muy experimental. También hubiera introducido elementos de niebla un poquito más recargados con las distancias para poder marcar mejor y te hubiera ayudado un poquito a tener esa sensación de que está todo un pelín más tirado hacia los blancos, te hubiera dado esa profundidad que te falta. También esta lona está demasiado caída respecto al concept, que es lo que hace como de flecha para la izquierda y es una de las cosas que equilibran el shot, pero bueno, eso es también ponerse un poco picky. Vuelvo a Chrome. El resto de cosas lo veo bien. Cómo has presentado los materiales, cómo has enseñado... Sí que es verdad que ojo con este cilindro que tiene las Vs estiradas. Los módulos, en general cómo lo has presentado, se nota que es tu primer enviro grande o de los primeros. Y el problema, entre comillas, principal de esto es que pues, está todo en proceso porque estás aprendiendo y esto es lo más normal del mundo. Buscaría añadir un subsurface quizás a las hojas o buscar la manera que trabajar mejor la iluminación indirecta y seguir avanzando porque es normal que en tu primer enviro grande tengas este tipo de dificultades. O sea, no me liaría mucho con eso. En estos planos que tienes por aquí de cerca, que no tienes el problema de la luz indirecta, eso ya no te pasa, por ejemplo. Aquí sí que te pasa. Está muy quemado por aquí. Es un poco el rollo que tenía el Battlefield 3. Los mismos colores. Entonces yo buscaría la manera de trabajar luz indirecta, de ajustar las composiciones, terminar de afinar los materiales y tener un poco más de cuidado con el blending de las cosas. Y poco más, la verdad. Pero lo veo bastante guay. Sí, pues sí. Pues mira,
Este es un alumno mío del año pasado, que es Alex, y yo le recomendé que lo presentase así. Presentase los módulos enseñándolos, haciendo breakdown y poniendo el checker para que se vea el texel density. Y también tiene referencia de escala, la verdad es que se le ocurrió bastante. Para el que no haya visto el breakdown de Alex, se lo recomiendo un montón porque le metió muchísima caña a este proyecto. Y yo estoy muy, muy orgulloso de cómo quedó esto, sinceramente. Estoy muy contento. Creo que no está por aquí. Me dijo que igual se pasaba, pero bueno. Como esto lo estoy grabando, así le honro la memoria. Así que esto es un ejemplo de cómo presentar las cosas bien y cómo equilibrar los espacios para al final tener un poco de todo. Ya veis que hay un montón de recursos que te permiten pues, buscar ideas, referencias y no hace falta a veces romperse la cabeza en que sea eficaz. Está la virtud, ¿no? Y poco más. Realmente aquí es un poco lo mismo, pero un poco más en pequeño. Pues muy bien, la verdad, pues continúa así. A ver, voy a ir a los portfolios que quedan, los que tenéis por aquí. Bueno, ya que estás aquí, Sergio, pues voy a empezar por ti. De Tenerife, o sea que me llevas una hora de sol. Estarás más a gusto que yo. Vale, pues veo cosas un poco variadas, como tienes concept, tienes 3D. O sea, es como parece Z, pero parece como de concept. Esto también parece de concept. Imagino que es que te habrán enseñado en algún sitio de ahí y ahí hay mucha inclinación a la animación, al offline, porque también teníais la empresa esta de animación que era muy famosa, no me sale ahora el nombre. Sí, sí. En Animum. Vale. No voy a decir lo que pienso de Animum porque estoy grabando. En general, creo que hay bases sólidas de anatomía, hay cosas que podrías mejorar, sobre todo pues la forma de las manos, el cómo caen las cosas, las proporciones, las simetrías, esto demasiado simétrico. No me gusta el cómo cae aquí el pie, parece que el tobillo pues bueno, tiene una deformación en lo que es la base interna o la cabeza de la tibia. Las rodillas, si te fijas, las tienes como giradas, y esto es porque seguramente te has puesto a modelar, te has puesto a esculpir por aquí detrás la parte de la corva y a la hora de esculpir la parte superior del gemelo se te ha deformado la rótula por delante y después no la has corregido posteriormente. Este tipo de cosas son fáciles de arreglar haciendo modelos anatómicos y practicando un montón, que seguramente pues, lo que veo que estás haciendo, que has practicado diferentes modelos de anatomía fantástica, anatomía normal. Entonces, se nota un poco que quieres tirar hacia un montón de cosas diferentes, pero seguiría practicando de momento modelos anatómicos porque cuando has intentado hacer cosas un poco más ambiciosas has tenido los mismos problemas que tenía el mismo modelo que tenías hace 11 meses. Entonces, creo que es normal tener ese cierto punto de ansiedad por querer avanzar porque te sientes atascado y necesitas practicar, salir un poco del molde y también hacer un poco algo que te guste, porque es normal. Es que al final te tiras haciendo modelos de anatomía todo el día y acabas cogiéndole hasta asco. Pero al final son los cimientos más fuertes que tienes en personajes y Adrián lo sabe bien. Adrián, que ahí te veo escribiendo, cuando te uniste al Discord, Adrián, anda que no has mejorado, macho. Se puso ahí a practicar sí, te pusiste a practicar a tope las bases y a partir de ahí empezaste a construir cosas más complejas. Sí. ¿A qué le cogiste la mentoría? ¿A Odín? Jodo, mira, pues fíjate. Si con un colega mío también está con Bruno, está súper, súper contento. Un máquina, ¿eh?
Pues mira, si te interesa, Sergio, puedes incluso hablar con Adrián y pedirle consejo y decirle, oye, tío, claro, claro, ahí es lo que te hará falta de ese push. También ojo a la distancia de las piernas. Esto es un 20-30% más largo de lo que es esta parte. Esto debería estar mucho más arriba. Las rodillas siempre están un poquito más arriba. Y en general, creo que se nota que tienes como muchas ganas de hacer cosas, de aprender, de ser versátil, de darle mucha caña. Y el push que te falta, yo creo que es lo típico de lo que hizo Adrián, de pillarte una mentoría, meterte un año de búnker y volverte absolutamente loco. Eh, sí, claro, es tu cumpleaños. Muy buen consejo. De hecho, es una cosa que sirve para todo. O sea, el que quiera hacer materiales y no sepa. O sea, es muy común hacer normal maps que estén reventados de información, que estén súper fuertes. Algo que me dijeron a mí hace un montón de años, que me lo dijo Víctor Plazas, que por si acaso alguien le manda esto cuando lo suba, que fue gracias a él, me bajé unos scans que me lo recomendó. Me dijo, mírate cómo es el normal map de esto. Digo, tú lo tienes reventado. Y dije, ah, pues es verdad. Entonces, hay veces que ves cómo funcionan las cosas en cosas que literalmente están sacadas de la realidad y te da mucha perspectiva, te abre bastante como el scope. Así que ya has sacado ahí un perfil para poder seguir tirando para adelante, así que oye, de locos, incluso mejor que una portfolio review. Pues pasamos a Ramiro, también de personajes. ¿Os gustan los personajes, tío? ¿De qué vais? Nada, es broma. Eh, Pixar a tope, tío. Mola. No me acaba de gustar el render. Esto es más a cuestión de gustos porque esto es muy estilizado. Y puedes justificar un estilo artístico que tenga esta iluminación. Esto sí que no. Este margen a mí me hace llorar. Ten cuidado, ¿eh? Este margen de aquí, esto que está aquí tan apretado, yo, de hecho, mira, voy a hacer así. ¡No! Está aquí también. Eh, me pone muy nervioso. Es un problema muy grave de composición, pero tiene una solución muy fácil también, que es... Pap, lo tienes para arriba un poquito. Eso es. Pero lo veo guay. Bajaría un pelín el fondo y lo haría como... ya que está con una guitarra, lo tienes... Ojo, bájale un pelín el base color de las zapatillas, el lines, que lo tienes un poco arriba. Yo lo que aprovecharía es decir, ya tengo el músico, pues haz que esté como en una banqueta, o que como haces aquí, y lo subes a un stand, de estos de stand-up de comedia, y le pones un telón, le pones unos focos y justificas la iluminación que le estés dando y aparte le haces la excusa que necesitas para que el fondo sea más oscuro. Y aparte, eso es. Y aparte, si le pones un pequeño telón o algo donde le pones como un contexto, ya puedes justificar que este render sea 16 novenos. Porque tienes información aquí que te está aportando. Incluso podrías darle un desenfoque de cámara para que el fondo esté desenfocado y parezca que está actuando. La pose dinámica me gusta, el cómo está puesto estos dedos del acorde no parece muy realista. Hubiera puesto los dedos en estos trastes para que parezca pues, un la o algo así. Y aquí en la banqueta, sé que es de decoración y no es lo principal del personaje, pero le hubiera puesto un mapa de Raffenes un poquito, un imperfection map, para que esto no esté así tan cromado, que parece que acaba de salir de la fábrica de aluminio recién pulido, y, y le da un aspecto que no parece esto, porque no hay nada prácticamente en el mundo que tenga este nivel de pulido, y menos algo con un aluminio industrial que es este tipo de sillas. Entonces buscaría la forma de subirle un pelín el roughness, solamente porque se lo subas a 0,25 esto ya mejorará un montón. Pero si le metes un imperfection map, esto se verá muy bien.
El resto de personajes parece que van a tener otro tipo de problemas, que es de texturizado todo, es de PBR a tope. Vale. Hay varias cosas aquí a nombrar. Este tipo de problemas de composición te vuelven a pasar aquí. Le daría más espacio hacia abajo o cortaría directamente los puños para que no estuvieran y todos estos espacios de los lados le sobra. Tendría cuidado. Este tipo de arañazos y este tipo de daño pueden estar, pero en la mayoría de casos este tipo de desgaste suele ir en el roughness. A no ser que sea pues cosas un poco más picadas, un poco más... Pero me parece que está demasiado reventado para el traje que es. Aquí tienes una licra que está súper nueva y aquí un cuero que parece que ha vivido su peor guerra. Buscaría la manera de compensar esto pasando parte de esta intensidad del normal map al roughness para que te quede un poquito más compacto. El color variation que le has dado me mola, pero sin embargo en la cara no lo tiene. Esto que le has dado aquí de variación a los ejes, a un poco de alguna manchita, que está guay. En la cara, si te fijas, te has olvidado de ello. Aquí necesito que tenga un poquito más de chicha el color. Necesito un poquito más de variación. Eso es, necesitamos que aprovechar un poquito más los gradientes, que haya algo más, porque el base color a nivel teórico es un color completamente plano, pero la realidad es que a nivel artístico nos podemos tomar ciertas licencias para que haya un poco más de juego y que artísticamente sea mejor, porque estamos muy limitados a que se vea realista, pero tenemos solamente 4 mapas en un espacio 3D para poder hacer que se vea bien. Entonces hay que forzar un pelín la máquina para que esto se vea mejor. Y aquí te pasa un poquito también esto de que no todos los base color están un poco en el mismo rango de iluminación y hace que se vea un poquito diferente. ¿Ves? Como esto que parece que está flotando, que no parece el mismo modelo. Es porque aquí el base color variation te lo has olvidado y aparte está como mucho más blanquito que el resto. Entonces jugaría un poco más con eso y seguiría trabajando por esa línea. Otra vez el problema de los márgenes. Aquí arriba y abajo, de los lados. Esta licra está mucho mejor trabajada. Esto es muy blanco. El base color nunca puede estar tan blanco a no ser que sea metal. Ten cuidado con eso. Me mola tanto que sea complementario como me mola que sea Spearman porque soy un friki. Cómo has trabajado la licra, cómo has trabajado los patrones se ve súper limpio, me gusta mucho. Creo que es un muy buen trabajo donde has trabajado mejor el rollo de la variación de color, las marca un poco las cavidades, pero tienes algún problema como que las cosas que están blancas están muy blancas y falta un poquito de variación. ¿Ves? Aquí te vuelve a pasar lo mismo. Este elemento te queda como medio flotando. No parece que esté integrado. ¿Ves? Eso es. Falta trabajar un poquito más este tipo de cosas, como está integrado. Podrías incluso añadir un pequeño ambient occlusion aquí un poco forzado. Buscaría la manera de integrarlo de una manera eficiente. Imagino que tampoco sería lo mejor porque esto la gracia es que se lo puedes quitar y poner, ¿no? Pero intentaría buscar la forma de que esto formara parte como de lo mismo. Y esto ya se nota que es más antiguo, ¿verdad? Esto ya es mucho más... Esto se siente más viejo. Esto directamente lo descartaría. Porque se nota que has aprendido mucho de los otros. Pues tienes la luz del marmoset sube el diámetro. Así notará esta sombra fea de aquí. Este es el típico personaje que se maquetaría mucho mejor sobre blanco que sobre negro. También tienes esto en lineal, le cambiaría el espacio de color a haces para que sea un poquito más cinematográfico. La pose está un poquito rígida, tienes este problema de composición otra vez, que creo que ya lo he dicho, pero me repito un montón. El texturizado aquí en general lo noto mejor, pero seguimos teniendo esos fallos de variación de color que lo noto un poquito más flojo. Algún truco que es eficiente para esto es bajarte una imagen de internet, blurearla un montón y meterle en overlay para que te haga como si fuera un perlin noise en esteroides en el base color. Para que me entiendas. Bueno, también es una expresión un poco rara. Pero eso a cualquier material te hace bastante el efecto. De hecho, juraría que hay un vídeo en mi Discord que lo enseño. Los primeros vídeos.
en los que están anclados. Si te fijas, si vas a mi perfil de Instagram, el primer vídeo de todos, creo que es de los primeros 3 anclados, hay una manera de cómo conseguir color rápido, como de color variation. Échale un vistazo porque es justamente lo que necesitas. Y esto también lo quitaría. El high poly está bien, un poco, la cara está un poco rara, pero la anatomía fantástica, pues me parece que sobre todo la pierna está muy conseguida, la cola no me gusta tanto. Esto no me mola mucho porque no es creíble, pero como has hecho la parte de la cadera y las piernas está de puta madre. Las manos también me molan. Pero yo descartaría esto porque tiene mucha menos calidad que todo lo demás que tienes. Y esto parecido. Buscaría eliminar esto que tienes así un poco más viejo. Esto está gracioso. Está más pensado para impresión, me da la sensación. No sé por qué. Tiene ese aspecto como de miniatura de tipo Belén de Navidad. Sí. También es un poco la estética. Si es para mobile, lo veo bien, la verdad. Así también muy pensado para que funcione todo bakeado, que no haya roughness, todo en el mismo mapa de color. Lo veo chulo, tío. Sí, buscaría un poquito más de variación de color aquí, el bastón en ciertas partes. Pero lo veo bien. En general siento que solamente aprovechas la variación que te da el propio curvature y el amino occlusión y no buscas pintar más. Le hace falta aquí un par de brochazos de pincel. Yo noto que le hace falta. Un poco, pues, cosas que apoyan en maderitas, pues es soft light, pues, por ejemplo, el overlay, multiply, ese tipo de modos de fusión le dan muy bien a este tipo de variaciones. Y este también lo descartaría porque es muy parecido al que tienes de la guitarra, el tío de la guitarra, pero tiene peor calidad. Y esto también lo descartaría porque es mucho peor que todo lo que tienes, y esto también. Hay mucha diferencia entre los primeros que hemos visto y estos últimos, demasiada. Entonces yo creo que tienes una calidad artística bastante guay, un estilo un poco indefinido, pero te manejas bastante bien, tanto en realista como en estilizado. Buscaría eso, eliminar los trabajos que te he comentado y seguir trabajando un portfolio un poco más completo, un poco más variado, o incluso repetir la fórmula que ya tienes hecha aquí, pero con más variación de elementos. Y poco más, tío, vas muy bien encaminado. Me gustan las thumbnails también, sobre todo esta es muy potente, me gustan mucho. Pistola, espada, el crocodile, el militar, combat spaceship, cartoon boy character y sci-fi villain. Porque la calidad de estos es muy superior a todo lo demás. Es que se nota mucho. Entonces da sensaciones mixtas. Sí. Ya. Sí, entiendo que quieras demostrar que eres más flexible a la hora de modelar, pero lo que ve la gente es que la calidad es peor. Entonces, yo veo estos acabados y estas UVs y tengo unos sentimientos muy mixtos de qué esperarme de tu perfil. Porque es como, joder, es que este tío tiene aquí una calidad que es muy buena y lo sabe, lo sube y me lo enseña, pero es que también me está mostrando esto, que cree que es una calidad buena, lo sube y lo enseña. O sea, me estás dando el mensaje de que esto es lo mejor que sabes hacer. Porque tú quieres dar a entender algo que no tiene por qué entenderse de la forma que quieres trasladarlo. Es muy importante. Entonces yo lo veo muy razonable, lo que quieres hacer, pero creo que hay otras vías. ¿Quieres demostrar que sabes hacer este tipo de modelado? ¿Qué puedes hacer? Coger algo que también sea bastante orgánico, un personaje que tenga cosas hard surface, como algo steampunk, algo sci-fi, algo, yo qué sé, como si te quieres modelar un Rolex para un personaje y que tenga un montón de elementos que también son de este estilo, que pueden ser de este estilo. Y tú puedes demostrar eso en un personaje o en otro contexto, o te haces una granada chiquitita sci-fi hard surface que esté de locos. No necesitas hacer una nave gigante. Con que yo vea que tú sabes hacer las técnicas y que está bien, porque si tú quieres demostrar eso,
tampoco es viable que tú te hagas una pedazo de nave gigante otra vez, porque joder, consume un montón de tiempo y lo suyo es que te centres en lo que te gusta, que son personajes. ¿Qué puedes hacer? Dedicar una semana y media o 2 semanas en modelarte una granada, una flashbang típica del counter, y la haces muy bien, un acabado muy bueno, la texturizas bien, la presentas, renderizas y la subes. Y ya tienes exactamente lo que querías, pero se te ve súper bien. Y, pues, y lo mismo de la pistola o la espada lo sustituyes por un cuchillo de combate. Que es súper fácil de modelar, súper fácil de texturizar, pero si está bien hecho queda súper bien. Y con esto, pues te da un cambio el portfolio espectacular. Así que realmente nada más, yo creo que te va a quedar muy guay una vez hagas los cambios. Y aquí tenemos por último, el último que me habéis mandado es este, ¿verdad? Bueno, hay uno de... No sé si es el último, creo que... ¿Habéis mandado un par más luego? Creo que este era el último que me quedaba. Lucía, aquí tengo tu portfolio. No sé, dímelo tú. Nada, es broma. Aquí tienes poquitos trabajos, es lo primero que veo. Me da la sensación de que has terminado de estudiar hace poco. ¿Ves? Es que... Sí. Pues... Te pasa un poco lo mismo que le decía a Paola antes, de que pues tienes fallos de que no has terminado de aprender y es normal. Entonces aquí pues faltan piezas y falta pues mejorar ciertas cosas que se nota a simple vista pues que se repiten mucho los módulos, que esto pues lo has texturizado metiéndole pues un edge blur en el curvature del painter y lo has puesto así, ya está, que es un poco son Smart Mask, ¿no? Todo esto del painter. Se nota mucho que es la Smart Mask simplemente puesta con el bake y son cosas que cantan bastante porque son muy reconocibles a simple vista. Es algo que es completamente normal y lo bueno es que ya estás viendo cómo puedes darle solución a esas necesidades artísticas, pues de la variación de color, de diferentes elementos. Has puesto aquí unos dicos como del papel, eh, imagino que los has texturizado también en Painter. Esto hay una forma de hacer estos decals de una manera más eficiente, que es con un Decal Atlas, por si te quieres apuntar y echarle un vistazo. No hace falta que lo implementes ahora porque ya lo aprenderás. Ya. Sí. Sí. Esto, la capacidad de mejora que tienes con las proporciones, con definir los materiales, los espacios y demás, es grande, pero yo creo que lo vas a poder hacer sin ningún problema. De hecho, me da la sensación, no sé si estoy acertado o no, me da la sensación de que esto me da pipes de grado superior. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, curioso. Suelo estar más acostumbrado al revés, gente de Argentina que viene. Eh, bueno, pues es que me daba esas vibras porque las técnicas son muy reconocibles de pipelines acelerados. De tenemos muy poco tiempo y necesitamos enseñarte todo lo posible para que puedas hacer el trabajo de fin de curso. Es un poco esa sensación. ¿Qué te sugiero yo para poder trabajar esto? Que cuando termines de estudiar, que seguramente este será el segundo año, ¿no? Eh, sí, claro, joder, que vamos a tiempos cambiados, que se me olvida que ahí va al revés. Sí, pues ahora en cuanto termines, lo que te recomiendo es que ya sea por tu cuenta, con un mentor o con un máster, busques la forma de buscar ese glow up a todas estas cosas que te fallan. Porque hasta que no termines de estudiar, vas a ir con el espectro cerrado, como con la cabeza de cono, ¿no? De, joder, es que quiero terminar, quiero entregar, porque vas a ir saturada y vas a ir con más la necesidad de terminar y sacarlo adelante que de empezar a mejorar. Entonces, claro, una vez tengas ese peso encima quitado,
Te recomendaría tomarte unas semanas de descanso y luego volver a solucionar todos estos problemas con proyectos que puedas empezar de cero. Y con el tiempo ya querrás quitar todos estos proyectos y tener el tiempo para hacer cosas más que tú quieras a nivel personal y a nivel profesional. Porque hasta ahora no es lo mismo estar preparando portfolio que estar preparando trabajos de clase para probar, porque los objetivos son diferentes y es normal que sean diferentes. Entonces es lo que yo te recomiendo. Y una vez pues, puedas dedicar esos recursos, pues le prestas atención pues, a cosas como por ejemplo el tiling aquí que se repite todo el rato esta flor, o estos tablones que se repiten el pattern, o cómo trabajar mejor con los módulos, o estas cosas que puedas pues aprender más con tiempo cómo funcionan los materiales PBR, los enviros. Pues veo que todo esto son planos, por ejemplo, ¿no? Los has hecho planos sin grosor. Eso, por ejemplo, en un Real 5 no se puede hacer. Porque ¿esto qué es? ¿Es Arnold o Unreal? Esto es Unreal. Pues en Unreal Engine 5 no se puede hacer porque el Lumen no puede despejar huecos vacíos. Necesitas un grosor de al menos 15 centímetros porque funciona por rebotes. Entonces, como esto funciona por rebotes, si hay luz externa, se te va a colar y va a crear aberturas y van a empezar a haber bugs. Entonces, siempre hay que preparar los módulos con ese grosor. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienes que empezar a preparar una vez termines. Y ya empezar a construir poco a poco de cero. Es lo mejor que te puedo decir. Que te lo tomes con calma, con paciencia. La gente suele necesitar de media unos 5 años en el 3D para alcanzar el nivel objetivo que se pide en la industria. Aprendiendo bien, con buenas instrucciones, esos tiempos se pueden acelerar dependiendo de la persona. Mira a Adrián, el cabrón se ha hecho ahí el speedrun. Pero todo depende de las decisiones que tomes, de lo que te cueste a nivel personal, y que hay gente que al principio cosas se le atascan un montón, está medio año que parece que no avanza nada, o 2 años y de repente en medio año pegan un subidón de calidad que te llegan al nivel de arte del Call of Duty en medio año, después de estar 2 años atascados. A veces es muy así. Entonces eso, termina con calma el curso, entrega, y ya cuando tengas tiempo, dedícale los recursos que creas necesarios y si necesitas ayuda de recursos o de por dónde aprender o cómo mejorar, pues puedes preguntar por el Discord, como hace un montón de gente, y ahí solamente con pedir feedback y tocar en la puerta adecuada se te pueden abrir muchas oportunidades. Nada, a vosotros. Ya, sí, por eso quería también hacer un poco esto, el portfolio review, que el último que hice fue hace año y medio, que fue hace un montón. Voy a intentar hacer esto igual, no sé si cada mes, porque si cada vez que digo que voy a hacer algo cada mes, luego pasan 3 meses y no lo he hecho, pero voy a intentar hacerlo más a menudo. Y bueno, pues si hago otra, pues también, si vas avanzando, puedes, aunque sea unirte y preguntar o lo que sea. Y si hay alguien de tu escuela un poco en la misma situación, pues que se una también. Que para estas cosas lo hago. Y nada, realmente creo que no quedan más portfolios por aquí, si no me equivoco. ¿Quedas tú? ¿Lo has puesto por el chat del canal? Ah, vale. Ponlo por aquí, porfa. Que es para seguir un poco, para ir en orden. Y creo que contigo ya estaríamos. Eres el último. El protagonista del anime. Sí, el Workroom chat, por favor. Vale. Vale, no me carga por motivos que desconozco. Ahora, vale. Open to relocate es una buena localización. Está guapo. Foto Super Pro, mola. En Japón, que envidia.
Eh, vale. A mí, yo soy fan de estas imágenes así que tienes que hacer scroll para verlas detalladas. A mí me flipan. Pero sé que a mucha gente no le gusta. Porque hay recruiters que miran los perfiles con el móvil o con el iPad o algo así. Y cuando lo miran con el iPad o con el PC, les mola ver todo como de un scroll. Y aquí de un scroll no he pasado todavía a la siguiente imagen. Entonces, a título personal a mí sí que es una cosa que me gusta porque me gusta, pues yo qué sé, fijarme pues en el grano que les he añadido, en los reflejos, en las texturas, me mola más. Pero sé que hay gente que no le gusta nada y a la gente que sí que le gusta esto como a mí, también nos gusta que esté en el otro formato. Entonces, si quieres atinar a un 100% de la gente, lo suyo es que no hagas el Maximize Width y pongas Fit in View para las imágenes. Esto realmente a mí, ya te digo, que a mí sí que me gusta, ¿eh? Pero me mola cómo has hecho esto a nivel compositivo, la textura creo que está bastante guapa. Lo veo muy conseguido en general. El pelo de X-Gen lo veo bastante guay. ¿Esto con qué lo has renderizado? ¿Con un Real? Se ve bastante bien. Como esto, ¿no? Esto es mármol. Sí, sí, sí. Se nota, joder, menos salto de calidad, tú. Es que el mármol. Parece mármol 4 de hecho. Sí, ojo con este andar, que esto ya. Esto me está sacando del mood, ¿eh? Métele una animación de. ¿Lo has animado tú? No, no, no. No le hagas eso, hombre. Utiliza Mixamo, ¿vale? Que te va a meter un rig automático y te va a poner una animación de motion capture. Esto, fíjate, como ves las rodillas, esto es que te está metiendo mal los pesos. Y se siente todo como en bloque. Todo lo guapo que he visto arriba se me está rompiendo aquí. Reemplázalo por lo que te comento y ya verás que es un cambio que flipas. En general los detalles del texturizado me gustaron un montón. Lo veo todo muy bien. Está más pensado para animación, sobre todo pues por el tipo de malla y todo. Bueno, bueno, sí, porque esto es rollo flow subdividido, ¿no? Eh, bueno, no sé, es un poco mezcla. Es un poco mezcla. Está un poco subido de resolución para ser de videojuego, pero para animación está muy bien. Sí, lo asumía. Sí, lo asumía por el X-Gen. Pero lo veo de puta madre, la verdad. Esto a simple vista está peor de calidad, aunque parece más reciente. Eh, Ojo que se te está yendo aquí el margen izquierdo, que me está dando toque. Aquí hay alguna sombra que te hace un poco rara. Parece que le has metido una HDRI que te funciona guay y luego le has metido alguna luz que no has terminado de atinar con el ángulo en el mármol. Bueno, esto parece más un real, en verdad. Sí, ¿no? Ya decía yo. Esto parece que le has metido como un HDRI o una directional o algo y luego le has metido una spotlight que te está haciendo un extraño en el reflejo con el lumen. O el path trace, no sé qué habrás utilizado. Sí, ¿no? Es que te está metiendo algún rebote raro. Igual el path trace te hubiera funcionado mejor para esto. Creo que el shader de la piel está bastante guay. Ojo que los blancos de abajo se te están yendo un poco. La cara es como que te ha quedado muy realista, pero aquí faltan como subdivisiones en esto y me está rayando un poco. O sea, es como que le estoy viendo todo el GPto Full HD y aquí de repente estoy viendo aquí 4 polígonos que me despistan un montón. Es mejor no escatimar en este tipo de geometría que en la que metes en el cilindro. Esto podría ser un cubo con un smoothing group únicamente y te funcionaría bastante bien. Pero a la que escatimes en el bend de geometría se va a notar un Cristo. Aquí que la iluminación está un poquito mejor, funciona guay, el ONI. Esto en un close-up funciona súper, súper bien. Creo que a la cara le falta algo, tío. Lo que no me mola es esto, ¿ves? Esto que le estás metiendo de metallic en grayscale a mí me vuelve... O sea, a mí estas cosas me dan pesadillas, tío.
Y el roughness lo has dejado muy plano. Mira. Tú este detalle que tenías en el normal, lo pasas al roughness y eso se ve espectacular. Esto que te está pasando aquí de que necesitas meterle grayscale en el metallic es porque notas, lo que realmente estás notando artísticamente es que no tienes nada en el roughness. La solución de esto no es meterle mapa de metálico, es meterle roughness. Has intentado llegar artísticamente a ese appeal, pero ese rollo de algo está mal, me está sacando de aquí, no sé qué es que este material no existe. Y este material tampoco. Entonces, como has creado algo que no existe y yo estoy acostumbrado a ver cosas que existen, aquí está habiendo una disonancia. Solución de esto. Este patronaje, este pattern, se lo metes en roughness, le añades un par de detalles así como, yo que sé, alguna Smart Mask del Painter solamente en roughness y con un Sharpen esto te va a quedar espectacular. Esto con un Sharpen en el roughness, estos puntitos en el roughness van crazy, te lo digo yo. Pero ten mucho cuidado con esto, que esto es motivo suficiente para no llamarte, ¿eh? Alguien que vea esto, que hayas metido todo esto plano y a que hayas metido esto en gris, esto a la gente no le gusta nada. Ten mucho cuidado. Porque consigues cosas muy buenas, tienes una calidad muy alta, pero alguien ve esto y dice, ¡puah! No sabe cómo funciona el PBR. Y eso es muy... Es indispensable. Entonces es algo que necesitas. Yo sé que soy pesado con esto. Especialmente le meto más hincapié porque soy material artist. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, que yo conozca que haya pasado una prueba de arte teniendo esto bien. De hecho, he visto gente, algún alumno mío también, excompañeros de la universidad, que han cometido este error en la prueba de arte, siendo de los pocos errores que tenían, y les han dicho que no. Y les han tirado. Solamente por esto. Por no saber qué hace el roughness y por meter valores grayscale en metálicos. Hay que tener mucho ojo con esto. Dicho esto, el resto está obscenamente bien. Las UVs es lo que peor veo. El empaquetado de esto, siendo que has utilizado Rhizome, esperaría que estuviera mejor. Pero me gusta cómo lo has presentado, artísticamente se ve chulo, la iluminación está muy bien, el orden de los renders, la composición, la textura, lo veo muy bien, tío. Podrías meterle un poco más de variación de color, sobre todo la parte del Oni, algún gradiente, alguna cosita que se te queda un pelín más desbalanceada, sí, pero eso es ya ponerme meticuloso, lo veo muy bien, tío, lo veo muy bien. Si sigues con esta calidad, arreglas esos pequeños desajustes que te están ahí descompensando y haces más piezas en esta calidad, no tengo ni la menor duda de que vas a tener oportunidades. La verdad. Y la verdad que poco más que decir porque son las únicas piezas que tienes. Pero oye, voy a darte a seguir para ver qué haces en el futuro, a ver si sacas algo que tenga estos mismos fallos y te pongo comentarios negativos, si no. Te pongo... Nada, es broma. Nada, poca cosa más, tío. Está muy bien, ¿vale? Pues con esto ahora sí que sí, realmente hemos terminado, ¿no? Me pego aquí 1 hora y media, estoy que no sé ni hablar ya, tengo la voz desgastada. Ole, muchas gracias por esos aplausos. Se ha ido a la mitad de la gente según avanzaba, pero bueno, alguien ha venido y ha dicho, oye, hablar de mi libro y poca cosa más. Pues bueno, a los que os habéis quedado hasta el final, que sois unos valientes, gracias por haber participado en esta edición de Portfolio. Y nos veremos o en el Discord o en otra que sigamos haciendo, supongo. Así que nada, el evento termina aquí. Hemos estado 1 horita y media y ala. Los que tengáis otro horario no, pero yo me voy a ir a cenar, ¿vale? Así que nada, majos. Un abrazo y nos vemos en otra. Gracias. Chau, chau.